buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren bien en casa, que la comida haya caído bien al estómago y sobre todo también que el alimento espiritual haya sido de bendición en esta mañana y hayamos tomado decisiones en ella. Vamos a dar comienzo en esta tarde con nuestro programa que es Quédate en Cristo, esperando que sea de bendición a sus vidas. Así que le voy a pedir que incline su rostro. Vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios y que sea Él quien nos guíe, nos dirija y que la predicación de la palabra de Dios sea que arranque las decisiones en nuestros corazones. Ore conmigo. Mi Dios, te doy gracias por este tiempo que nos permites poder alabar tu nombre. Ruego que este tiempo de canto sea de bendición a la vida de mis hermanos, que ellos a través de tu palabra puedan tomar decisiones y nos ayudes, sobre todo, Padre, a vivir una vida que te agrade. Por favor, Señor Dios, te lo ruego, te lo pido, te lo suplico, que cada canto que entonemos sea para engrandecerte a ti, mi Dios, pero también sea para animar el corazón de mis hermanos. Ruego por este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios, vamos a entonar el primer himno que se titula Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey y me ve cual hermano, el Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, por ti. Amén, hermanos. Voy a dejar el tiempo al hermano Daniel para que entone el siguiente canto. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Espero y estén bien cada uno de ustedes. Vamos a entonar un canto que dice En el monte Calvario. Cante conmigo ahí donde esté, en su casa, donde sea que esté viéndolo, hermanos, pero cántele a Dios con todo su corazón y fuerte a Él. Vamos a cantar En el monte Calvario. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos
gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Este siguiente canto se titula Yo daré mi vida. Es un especial y esperando que sea de bendición, hermanos. Yo daré mi vida al Señor y a su palabra lo que soy, todo lo que Él me dio aquí, lo entregaré. Yo daré mi vida al Señor, le daré mis sueños y mi fe, todo lo que yo anhelo aquí, lo entregaré. Pues digno es de lo mejor de mi vida, le doy el control, pues toda la gloria se merece mi Señor. Usaré mis labios para Él, mi mirada yo
daré, pues Él honrará a todo el que le dé a Él honor. Yo daré mi vida al Señor, le daré mi fe, mi juventud, todo lo que Él me dio aquí, a Él daré. Pues digno es de mi fe, en su fiel promesa confiaré, pues Él honrará a todo el que le dé a Él honor. Toda gloria dar a Cristo el Salvador, pues Él es Dios. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hermanos. Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Vamos a pasar al tiempo de la enseñanza. Espero que los cantos hayan sido de bendición. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 3. 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 3. En lo que usted lo busca en casa, permítame darle lectura. Dice así la palabra de Dios. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Vamos a orar, hermanos. Mi Dios, en esta tarde damos gracias porque nos has dado un día más de vida, porque podemos abrir tu palabra libremente. Y ahora, Señor, pues suplicamos que tú bendigas a mis hermanos, que les guardes, pero sobre todo, Señor, en esta tarde, que ellos tengan un corazón dispuesto y preparado para escuchar tu palabra. Queremos que nuestras vidas sean transformadas por medio de tu palabra, que tomemos decisiones que cambien nuestras vidas. Y Señor, también te suplico que me ayudes a mí a poder compartir el mensaje. Te suplico que me des las palabras adecuadas para exponerlo de manera correcta, de lo que tú has hablado a mi corazón. Y Señor, tómate tú la honra y la gloria en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el título de la enseñanza de esta tarde es ¿Cómo regresar a Dios? ¿Cómo regresar a Dios? Y vamos a ver un poco del contexto de este pasaje. Vemos que Samuel no estuvo durante el fracaso que pasaron los israelitas cuando ellos perdieron la guerra y se llevaron el arca de Jehová. Los filisteos se llevaron el arca de Jehová y durante 20 años el pueblo de Israel estuvo afligido. El pueblo de Israel se estuvo lamentando en pos de Jehová. Ellos tenían buenas razones para lamentarse. Sus ciudades estaban arruinadas, sus ejércitos estaban derrotados, estaban bajo el dominio de los filisteos, y todo porque no estaban con Dios. Y no estaban con Dios a causa de su idolatría. Es por esa razón que Samuel exhorta a Israel a regresar a Dios. Si usted recuerda, en el libro de los Jueces, una de las frases que más se repite es que todos hacían lo que bien les parecía. Cada quien hacía lo que quería.
unos eran idólatras. Y eso era la causa del por qué ellos habían perdido, porque habían adorado a los Baales, habían adorado a Astarot y a todos esos dioses de los cananeos. Por esta razón, Samuel exhorta al pueblo de Israel a que regresen a Dios. Hoy en día hay cristianos que se han alejado de Dios y necesitan regresar a Él. ¿Cómo podemos o cómo debemos regresar a Dios? Por eso en esta tarde quiero hablarte de por lo menos 3 maneras de cómo debemos regresar a Dios. Y número 1, debemos regresar a Dios removiendo los dioses ajenos que hay en nuestra vida. Versículo 3 dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. Dice aquí: quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. ¿Qué es un dios ajeno? Un dios ajeno es todo aquello que ponemos por encima de Dios. En otras palabras, quiere decir que cualquier cosa que impida o disminuya mi relación y mi adoración hacia Dios. Los dioses ajenos son muchos objetos, tal vez no religiosos. Tal vez no tengo yo a una estatua, una imagen, pero tal vez tengo otros dioses ajenos que están por encima de mi Dios, que ocupan el primer lugar en vez de Dios. Y luego dice que tenemos que quitar los dioses, tenemos que remover de nuestra vida esos dioses ajenos, pero también dice que debemos quitar a Astarot. Israel necesitaba quitar a Astarot. ¿Quién era esta imagen o este ídolo? Era una diosa, la diosa de la fertilidad. Fue deidad principal de los cananeos. Israel estaba adorando a una deidad de esos pueblos cananeos. Dice Jueces 2:13: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. En el libro de los Jueces, Israel estuvo adorando siempre a Baal y a Astarot. Pero Samuel le dice y exhorta al pueblo de Israel: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. Para que ellos pudieran regresar a Dios, ellos necesitaban quitar, remover esos dioses ajenos. Samuel hizo un llamado a la nación a que removiera, a que quitara esos dioses de su vida cotidiana, y que se arrepintieran, para que ellos pudieran regresar a Dios. Quitad esos dioses ajenos. ¿Qué dioses están impidiéndote a ti, hermano o hermana, regresar a Dios? Tal vez puede ser tu trabajo, tal vez tu familia, tal vez tus negocios y un sinfín de cosas que quizás tienen prioridad antes que Dios. Y si tal vez ya te estás alejando de Dios, tú necesitas regresar, pero a veces no queremos regresar porque existen ídolos, existen dioses ajenos que nos impiden regresar a Dios porque ellos han tomado el primer lugar en nuestras vidas. Sabemos que Israel regresó a Dios de todo corazón y nadie podía ver sus corazones, nadie podía ver el corazón de los habitantes del pueblo de Israel, pero sabemos que ellos sí volvieron a Dios, sí regresaron a Dios, porque eso es lo que dice el versículo 4 de nuestro pasaje. Dice así: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Israel pudo regresar a Dios porque quitaron a los Baales, quitaron a Astarot y sirvieron únicamente a Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos
en esta tarde, quitar esos dioses ajenos y regresar a Dios, tal como lo hizo Israel. Israel regresó a Dios y sirvieron solamente a Él. Samuel hizo un fuerte llamado al pueblo de Israel y también nos lo hace a nosotros, que removamos de nuestra vida esos dioses que nos impiden regresar a Dios. Yo no sé qué dioses existan en tu vida, qué dioses están impidiéndote regresar a Dios, pero necesitas quitar a Baal, necesitas quitar a Astarot, necesitas quitar a todos esos dioses que tienes en tu vida. ¿Qué te impide regresar a Dios, querido hermano? El pueblo de Israel quitó esos dioses de su vida. Quitó a Baal, quitó a Astarot, y así fue como ellos pudieron regresar a Dios. Así fue como ellos pudieron servir a Dios con todo su corazón. Hemos visto la primera manera de cómo necesitamos regresar a Dios, removiendo los dioses ajenos de nuestra vida. Pero también necesitamos, en segundo lugar, para poder regresar a Dios, debemos inclinar nuestro corazón a Dios. Verso 3 dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Dice aquí: y preparad vuestro corazón. Necesitamos preparar nuestro corazón, necesitamos inclinar nuestro corazón a Dios para poder regresar a Él. Aquí vemos a una generación que no inclinó su corazón a Dios. El pueblo no había inclinado su corazón a Dios, todavía no había tomado esa decisión, y por eso sufrieron esas consecuencias. Que los filisteos los estuvieron oprimiendo por más de 20 años. Israel siempre ha sido rebelde. Olvidaron aquellas promesas que Dios les había dado, porque no inclinaron su corazón a Dios. Ellos inclinaron su corazón para servir a los Baales, para servir a Astarot. Y tal vez no nos demos cuenta, hermanos, pero tal vez hemos inclinado también nuestro corazón a esos dioses ajenos. Necesitamos regresar a Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel fue tan rebelde? ¿Por qué el pueblo de Israel fue tan desobediente? A pesar de lo que ellos pudieron ver en Egipto, a pesar de las grandes maravillas, a pesar de que ellos pudieron cruzar el Mar Rojo, a pesar de que Dios les dio de beber en el desierto, les dio alimento en el desierto, a pesar de ver todas esas maravillas, Israel fue rebelde. Y todo esto sucedió porque Israel no había inclinado su corazón a Dios. No había inclinado a servirle solamente a nuestro Dios. Así también nosotros, si no inclinamos nuestro corazón a Dios, aunque crezcamos y conozcamos la palabra de Dios, no vamos a ser fieles. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra, podemos saber mucho, pero si mi corazón no está inclinado a Dios, voy a ser rebelde, no voy a querer obedecer. Aún a pesar de que yo he visto maravillas en mi vida, no voy a querer obedecer, porque mi corazón aún no está dispuesto a servir a Dios. Amar a Dios es obedecerlo. Servir a Dios es obedecerle. Inclinar mi corazón a Él es obedecerle. Debemos preparar nuestro corazón con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Un corazón inclinado a Dios es un corazón que anda en integridad, que anda en rectitud delante de Dios. Un corazón que no está inclinado siempre será rebelde. Un corazón que no está decidido a servir a Dios siempre va a estar en rebeldía. Un corazón que no está inclinado a Dios siempre dejará de hacer cosas correctas.
El pueblo de Israel no quitó sus ídolos. Por eso tenían y adoraban a los Baales, adoraban a Astarot, porque su corazón no estaba inclinado a Él. Cuando inclinamos nuestro corazón a Dios y hacemos su voluntad, quitamos toda esa idolatría y solamente le servimos a Él completamente. Vemos aquí que Israel preparó su corazón para servir a Jehová. Y tal vez en esta tarde usted y yo necesitamos preparar nuestro corazón. Necesitamos inclinar nuestro corazón a Dios para que nosotros volvamos a Él, para que podamos regresar a Él. Dice el versículo 6 del capítulo 7: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ellos se dieron cuenta que habían pecado. Dice aquí: contra Jehová hemos pecado. Necesitamos darnos cuenta que hemos pecado contra Dios por tener esos dioses ajenos en nuestra vida. Israel volvió porque preparó su corazón, porque inclinó su corazón a Dios. Y es lo que necesitamos en esta tarde, hermanos. El pueblo de Israel no había preparado su corazón para servirle completamente a Él. Y por esa causa Dios no los había librado de la mano de los filisteos. De igual manera pasa con nosotros. Cuando no tenemos un corazón inclinado a Él, somos rebeldes delante de nuestro Dios. Si tenemos un corazón que hace y está preparado para servirle a Dios, difícilmente tendremos ídolos. Pero si no lo preparamos, si no inclinamos nuestro corazón, siempre vamos a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué necesitamos regresar entonces a Dios? Porque hemos pecado. Porque tal vez hay pecado en nuestra vida y necesitamos inclinar nuestro corazón a Él. Hemos visto las dos maneras de poder regresar a Dios. Uno, removiendo los ídolos de nuestra vida. Número dos, inclinando nuestro corazón a Dios. Y número tres, obedeciendo únicamente a Él. Obedeciéndole únicamente a Dios. Vamos a leer versículo 3 del capítulo 7. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Israel no había servido a Jehová como ellos habían prometido. Ellos habían hecho una promesa a Dios, que ellos le iban a obedecer con todo su corazón. Vea lo que dice el versículo 15 de Josué 24. Josué 24:15 dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y versículo 17 dice: el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Pero dice el pueblo aquí: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová y que sirvamos a otros dioses. Vea lo que estaba diciendo, que nunca iban a servir a otros dioses. ¿Qué pasó?
que murió toda esa generación. Y empezando el libro de los Jueces, dice que se había levantado otra generación que no conocía a Jehová. Pasó poco tiempo para que ellos dejaran y olvidaran su promesa. Nunca tal acontezca, dijeron, nunca dejaremos a Jehová, nunca serviremos a dioses ajenos. ¿Y qué pasó? Pronto se olvidaron de su promesa. Israel incumplió su promesa de servir únicamente a Dios. Y tal vez nosotros también somos así. Prometemos, a veces escuchamos una predicación y decimos, sí, voy a servir a Dios con todo mi corazón. Y tal vez pasa la emoción y se olvida de su promesa. Se olvida de aquello que usted dijo, de aquello que usted prometió, que iba a servir a Dios completamente y obedecerle a Él completamente. Nosotros podemos hacer promesas a Dios de que siempre le vamos a obedecer, de que siempre vamos a cumplir sus mandatos, de que siempre nos vamos a someter a sus estatutos, pero muy pronto olvidamos y somos como Israel. Vamos tras Asera, vamos tras Baal, vamos tras Astoret, vamos tras esos dioses porque tenemos una memoria muy corta. Nuestro servicio a Dios debe ser único y exclusivamente para Él. Servir es adorar, es ministrar, es obedecerle a Él. ¿Estás sirviendo a Baal? ¿Estás sirviendo a Astarot? Tal vez lo estés haciendo sin darte cuenta. Es hora de dejarlo. Es hora de hacerlo a un lado. Es hora de removerlo. Es hora de dejar de ser esclavos de esos dioses. Israel decidió servir a Jehová. Y cuando servimos a Jehová, Él oye nuestras oraciones. Versículo 8 y 9 del capítulo 7. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Si queremos que Dios nos libre, si queremos que Dios quite esas aflicciones de nuestra vida, debemos obedecerle a Él. Debemos servirle completamente y únicamente a Dios. Dice Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dice aquí, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y obedezcas a Dios con todo tu corazón. Es lo que necesitamos, obedecer a Dios con nuestro corazón. El pueblo de Israel no había regresado porque ellos no habían querido servir, porque ellos no habían querido obedecerle. Y por eso Dios no los había librado, porque ellos no habían decidido no obedecer a Jehová. Así que si queremos regresar a Dios, debemos servir a nuestro Dios y dejar esos dioses ajenos y servirle completamente al único y Dios verdadero, obedecerle a Él completamente. En conclusión, hermanos, si queremos regresar a Dios, podemos hacerlo de estas tres maneras. Primero, removiendo los dioses ajenos de nuestra vida. Número 2, inclinando nuestro corazón a Dios. Número 3, obedeciéndole al único Dios verdadero. Tal vez en esta tarde usted y yo necesitamos remover dioses para regresar a... Tal vez necesitamos inclinar nuestro corazón, o tal vez necesitamos obedecerle
pero algo tenemos que hacer. Hay algo en nuestra vida que nos está impidiendo. Tal vez necesitamos remover, inclinar o obedecer a Dios. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que tomes una decisión. Tal vez si te alejaste de Dios, hoy es el día en que tú puedes regresar. Hoy es el día en que tú puedes volver a Él, no importando las circunstancias en las que te hayas ido. Dios está dispuesto a recibirte, siempre y cuando tú remuevas esos dioses, siempre y cuando tú inclines tu corazón a Él y siempre y cuando tú estés dispuesto a obedecerle. Es hora de regresar es hora de regresar a Dios. Hoy es el día. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, en esta tarde te damos gracias porque a pesar de que a veces nos alejamos de ti, tal vez por pecado, tal vez por otras muchas circunstancias, necesitamos volver, necesitamos regresar a ti. Y a veces no lo hacemos porque hay dioses que nos lo impiden, porque esos dioses han tomado el primer lugar. Pero queremos regresar a ti, necesitamos que tú seas nuestra prioridad. Tal vez mi corazón no está inclinado a ti. Necesito empezar a obedecerte, empezar a servirte. Ayuda a mis hermanos en esta tarde a que tomen una decisión. Si alguno de ellos quizás está alejado, tal vez necesita inclinar su corazón delante de ti, tal vez necesita ser más obediente a tu palabra, ser más obediente a ti. Que le ayudes en esta tarde, que las decisiones que se tomen siempre sean para glorificarte. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues hemos terminado. Gracias por su tiempo. Nos vemos en otro segmento más de Quédate en Cristo. Hasta la próxima.